Evidencias fisiológicas de los bancos de filtros de modulación auditiva. Respuestas corticales a modulaciones concurrentes. Presentado por Lorena Torres. Iniciemos reconociendo la técnica que corresponde a una de las actividades funcionales neuronales de manera no invasiva, denominada magnetoencefalografía. Los primeros trabajos donde se identificaba la actividad eléctrica neuronal para comprobar las posibilidades de los campos magnéticos fue fuente de información de los estudios correspondientes a conducción eléctrica que realizaron en fibras nerviosas por Seipel y Monroe en 1960. En 1963, Bowle y McPhee registran por primera vez la actividad eléctrica del corazón a partir de la detección de campos magnéticos. Mediante unas bobinas captadoras que con el tiempo usaron superconductores como elementos para crear la primera habitación aislada. En esta habitación pues se permitió unos ambientes propicios para la captación de señales y registro de actividad cardíaca. Los desarrollos continuaron impulsados por la necesidad de obtener medidas en tiempo real de una actividad cerebral global que promovió el desarrollo de equipamientos biemisféricos, los cuales fueron dando lugar a desarrollos orientados que permitieron obtener registros de la actividad magnética cerebral. Para entender un poco mejor esta aplicación, parece que corresponde a un tema importante entender el biomagnetismo, que son campos magnéticos generados por los sistemas biológicos, flujos de corrientes neuronales y fibras musculares. Los campos magnéticos producidos por los tejidos biológicos atraviesan sin obstáculos ni ninguna disrupción las diferentes estructuras circundantes, debido a que las sustancias no magnéticas presentan una permeabilidad similar a la del aire, cuyo valor es 1. Siguiendo en este campo, para poder registrar la señal magnética generada por el cerebro, es preciso conocer previamente cuál es la ubicación espacial de la cabeza del paciente, para lo cual se marcan una serie de puntos sobre los 3 ejes del espacio que sirven para referenciar y esto poder situarlos posteriormente sobre imágenes estructurales, ya sea TAC o RM. Para establecer dichas referencias se emplea un sistema de bobinas situadas en regiones diferenciadas de la cabeza, nación o antetrago de ambos lados, que mediante un programa y un puntero que registra la señal electromagnética de la bobina la sitúa especialmente y permite obtener una referencia permanente de la posición de la cabeza. Es posible también decir que el MEC ofrece una excelente resolución temporal, con muy buena resolución espacial. Registra en tiempo real, sin referencias y escasas interferencias. Supone un avance de gran proyección en el diagnóstico de neurociencia. Los registros MEC pueden ser utilizados para realizar diferentes tipos de estudios, desde la medición de efectos causados por estímulos auditivos, visuales y motores, hasta el análisis de conectividad cerebral, también es funcional y efectiva, es decir, normalmente el análisis de las relaciones existentes entre la actividad neuronal localizada en diferentes áreas del cerebro y generadas por diferentes respuestas relacionadas normalmente a un mismo estímulo. La percepción modulada auditiva. Primero, indica que la modulación de las señales de entrada es inducida por procesos de rectificación de media onda y comprensión que ocurre en la periferia. Un filtro de paso, que normalmente es un pasa baja, en etapas auditivas posteriormente, además, explica la observación de que el umbral de un sujeto que detecta modulaciones disminuye con tasas de modulaciones aumentadas. Esto según Weismar en 1979. El segundo
Relaciona el banco central de filtros, el paso de banda, que son accesibles y sensibles a diferentes rangos de frecuencia, según la modulación. Este banco de filtros de modulación de banda normalmente corresponde a una banda limitada, que puede ser considerada como análogo. El banco de filtros cocleares, que corresponden a esta parte de los esquemas, es donde las modulaciones son segregadas por el filtro de modulación de banda limitada, a diferencia del filtro portador de banda limitada de la cóclea. Hablemos un poco del método. La población seleccionada para este estudio está comprendida por 17 sujetos. 7 de ellos son varones con edad media entre los 24 años. Eran todos distintos y tenían audición normal, sin antecedentes de trastornos neurológicos. Dentro de los experimentos pues fueron probados por una junta que revisa este tipo de estancias, en este caso Maryland, y se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes. También cabe aclarar que se pagó a los sujetos por su participación. Este tema de los permisos es muy importante para este tipo de investigaciones, ya que permiten dar garantía del proceso. Para este estudio también se utilizó MATLAB, que es un software, un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. De las 3 condiciones empleadas en modulación, en amplitud y diferentes tipos de envoltura, con características de diferentes frecuencias, se aplicaron diferentes tonos. A estos pues se trabajaron tonos puros que corresponden a 707 Hz, 5 octavas de ruido rosado, a 707 Hz de ruido rosa. Pero el ruido rosa pues es importante o es clave aclarar que corresponde a un nivel de presión sonora que está caracterizado por una densidad espectral inversamente proporcional a la frecuencia. Lo anterior pues fue realizado para un total de 25 estímulos. Los sonidos fueron entregados a los oídos de los sujetos por 50 tubos de sonido X, utilizando auriculares de espuma directos al canal auditivo y presentando binacionalmente, pues de alguna manera bidireccional, a un volumen cómodo de aproximadamente 70 decibeles. Es importante porque pues de lo contrario los hubiera generado algún tipo de dispersión en los participantes. Otra característica importante que cabe resaltar corresponde a que esta investigación fue la posición de los sujetos o de los participantes, los cuales se colocaron en una posición horizontal a baja intensidad lumínica y por seguridad con respecto al blindaje utilizaron para reducir los efectos de los campos magnéticos externos que pueden causar algún tipo de interferencias, y esto pues puede ser significativo para las mediciones. Los intervalos que se utilizaron pues fueron aleatorios y variaron de una manera bastante uniforme entre 1800 a 2000 ms. Los sujetos escucharon pasivamente los estímulos acústicos mientras se tomaban las grabaciones del MEG. Hablemos un poco del sistema KIT-MIT-MEG, que corresponde a un sistema de Andrew Stringfield. El sistema MEG fue proporcionado por el Instituto de Tecnología de Kanazawa como parte de la unicolaboración con el Laboratorio de Electrónica Aplicada. Este mismo sistema también se desarrolló y se comercializó en Yokowa por Electric Corporation. De este esquema tenemos un elemento importante, y ese corresponde, este dispositivo, a 93 gradiómetros axiales utilizados para medir la actividad cerebral, hablando de 3 magnetómetros orientados para ubicar en el área del cerebro y utilizados para medir y reducir
de una manera bastante alta todo el factor de ruido, extra ruido, y de alguna manera también poder garantizar la toma de medición de una forma mucho más apropiada. Adicional a eso tiene 32 posiciones abiertas, a las cuales actualmente usamos 8 para registrar los disparadores del estímulo y 22 para registrar los datos del EEG durante las grabaciones simultáneas que se realizan con el MEG. Para cada estímulo se extrajo en una época de análisis de 50 sujetos a una duración de 50 segundos, 25 de posestímulo final y 25 pre. Esta respuesta en el ensayo se transformó usando una transformada de Fourier. A esta respuesta de frecuencia compleja también se basó las respuestas neuronales normalizadas. Fue necesario hacer una normalización para poder generar el análisis. Y estas señales pues fueron definidas como una magnitud cuadrada del componente espectral de la frecuencia. De esa frecuencia pues también fue dividida por la magnitud cuadrática media de los componentes espectrales, que van normalmente desde 1 Hz, por debajo de 1 Hz o por encima de la frecuencia objetivo. De esto pues claramente hay que tener en cuenta que está excluido el componente de frecuencia objetivo, y también pues que hay un promedio de los 20 canales con las respuestas neuronales normalizadas individualmente, pues las más fuertes. Se han desarrollado técnicas de análisis de acoplamiento entre frecuencias. Estas técnicas permitieron que se evaluara cómo la fase de la actividad de bandas de baja frecuencia en la modulación de la actividad neuronal local. Cada área de estas modulaciones pues permiten generar una amplitud en la actividad de alta frecuencia y permite estudiar tanto conectividad de la red como la actividad que sucede en el cerebro, ¿sí?, en la red neuronal. Estas modulaciones, que son pues de diferentes entornos, corresponden a las frecuencias de rango teta, que son asociadas a la desfragmentación. Las frecuencias alfa y estos cambios están presentes no solo en la corteza auditiva primaria, sino además se extienden a otras áreas del área cerebral, como se ve en la figura, que corresponde al tinnitus como corteza cingulada y la corteza prefrontal. Todo esto permite de alguna manera evaluar el potencial no lineal de las respuestas corticales y las respuestas que corresponden acá después del estímulo a las modulaciones. Para eso pues en ese estudio se realizó un nivel de iteraciones que corresponde al fondo de promedio, restando respuestas neuronales normalizadas en cada frecuencia de iteración. Y pues con lo anterior se estima que el fondo es la respuesta neuronal normalizada promedio de todos los estímulos cuyos sobres carecen de un componente de distorsión en esta frecuencia. Y esto pues a partir de unos cálculos de normalización que permitieron mostrar la condición de la modulación cercana y la modulación distante y cada ancho de banda estrecha y pues la relacionada a los estímulos que están llegando directamente a la corteza cerebral. Hablemos un poco de los resultados. Las respuestas neuronales a sonidos modulados individuales, que de alguna manera son recurrentes, se observan que corresponden a unas frecuencias directas. En este caso, pues hablamos de los dos estímulos, estímulo 1 y estímulo 2. Y pues esas distribuciones del campo magnético MEC, las respuestas neuronales a modulaciones únicas, muestran esos patrones que de alguna manera pues hacen una separación, una subdivisión que hacen o que marcan una diferencia según la información que llega a la corteza auditiva izquierda con relación a la corteza auditiva derecha. Y pues de esa misma forma emergen picos espectrales que corresponden a estos que aparecen en esta parte de la gráfica, que hacen relación a las tasas de modulaciones de componentes relacionados a los estímulos individuales. Esto es muy importante porque de alguna manera
esos patrones están estereotipados con unas actividades que se originan en el cerebro y que se esperaba fueran separados de los hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. También hablando de estos resultados, pues hay que tener claro que se obtuvieron categorías separadas para poder hacer las iteraciones de frecuencias versus la frecuencia, o sea, una diferencia en frecuencia versus las frecuencias de suma. Y esto pues infiere directamente en el análisis del ancho de banda y las condiciones de modulaciones concurrentes. Todo lo anterior pues implica que hay una interacción directa con las respuestas neuronales a esos estímulos comportadores de ancho de banda, tanto estrecho como amplio, ya que se agruparon para un análisis más detallado. También se observan que las tasas de modulación cercanas producían respuestas de interacción significativas, pero no tasas de modulaciones distantes. Todo esto pues tiene que ver muy claramente con las frecuencias de diferencia, porque se manejaron en dos aspectos, y pues también con la actividad de fondo, que significa o que hace alusión a la mayor potencial para enmascarar la detección de frecuencias en iteraciones concurrentes. Esas modulaciones, que de alguna manera son bastante cercanas, hacen una relación también con la activación diferencial entre las condiciones, que se muestran pues, de alguna manera que hay una aproximación, según la investigación, a las respuestas neuronales corticales con relación a las modulaciones concurrentes. Y pues es una de las razones por las que se emplean los filtros de modulación de banda limitada, seguidos de una banda no lineal. De todos estos resultados pues surgen muchísimas discusiones con el análisis de las modulaciones en estos temas de filtros, pero pues hay unas inferencias bien importantes que resultan de todas las pruebas realizadas, que muestran que el patrón de respuestas neuronales a modulaciones concurrentes sí está dependiendo de una manera bastante implicada en la separación de tasas entre las modulaciones. Eso implica pues que existan unas actividades que marquen una diferencia dentro del canal que evoca las tasas de modulaciones y de alguna manera la compatibilidad con los filtros de modulación central y las bandas que corresponden a bandas limitadas. Se han propuesto varios esquemas de categorías, principalmente modelos de filtro, modelos de procesamiento, entre otras cosas. Pero pues de alguna manera se espera que estos bancos de filtros de modulación generen centralmente unas diferencias adicionales que corresponden también a las salidas que sean procesadas por una no lineal. Los resultados pues que realmente conciernen consisten en los modelos de bancos de filtros, pero no con los modelos de low pass only. Hay otros estudios pues que también muestran diferentes entornos de investigación que evidencian una respuesta neuronal cortical que no se ha centrado en bajas tasas de modulaciones, ¿sí? Que corresponde más o menos a un nivel de 20 Hz y pues de alguna forma implica un tema relevante. Pero también pues se encuentra que hay componentes de iteraciones débiles para modulaciones concurrentes, y todo esto pues de alguna manera también marca una iteración significativa cuando las frecuencias de portadores fueron separadas por octavas. Allí también se ve unos resultados que muestran cambios bastante importantes. Otros estudios que pues, se han generado muestran respuestas a modulaciones concurrentes en bajas tasas de modulaciones relevantes. Esto para temas de habla, que se ha centrado en muchos cambios correspondientes a los componentes de las iteraciones. Marcan una diferencia bien importante en cada una de las iteraciones, de las separaciones, como se haga previas al estudio. Y también, pues, ya para finalizar, habla de unas tasas de modulaciones que corresponden a distancias en el sistema auditivo que marcan una criticidad para la percepción del habla.
ya que dicen que el habla puede ser la señal menos segmentada en dos escalas de tiempo, que pues se sugiere que se trabaje en tasas silábicas y en tasas fonémicas. Los resultados de estos estudios pues apuntan de alguna manera a los procesos silábicos y fonémicos que permiten evidenciar que hay un procesamiento totalmente independiente, pero que de alguna manera todo lo que corresponde a las tasas fonémicas están cercanas y pues internamente hay un proceso de unión. Esto pues, es lo que habla este estudio tan interesante que nos muestra de alguna manera o permite reconocer todas las técnicas que se recogen para poder desarrollar este tipo de esquemas funcionales que nos muestran pues unos avances significativos en la investigación relacionados a las tasas de modulaciones y a su vez los estudios de las respuestas que corresponden a modulaciones relevantes. Con esto pues terminamos este análisis de un artículo que pues realmente evidencian resultados bastante o unos avances bastante significativos y muy seguramente abre o da puerta para otros estudios.